¿Creéis que esto va a sentar un precedente, que va a haber otras asociaciones que digan, bueno, si ellos han conseguido su objetivo, vamos nosotros también a salir a la calle, vamos a encerrarnos en un hospital, en fin, vamos a hacer camisetas? Bueno, se me viene a la cabeza por lo que hemos visto todos en los medios de comunicación. Mira, tengo sentimientos, creo que tenemos todos sentimientos encontrados con respecto a esto. Yo no quisiera que ese fuese el camino, sinceramente. No quisiera que el camino fuese tener a pacientes durmiendo en la puerta de los hospitales con pancartas y camisetas y este tipo de acciones. Si son necesarias, lo entiendo, pero son medidas desesperadas. Y creo que han sido muy eficaces en dos cosas. Uno, en mantener el tema sobre la mesa. Y para eso ha sido de gran ayuda la labor de los medios de comunicación que han permitido que eso sea así. Pero ha sido así porque las acciones han sido muy polémicas y muy mediáticas también. Como ha dicho Esther, hacemos muchísimas negociaciones en silencio y quizás estamos fallando precisamente en ese punto, en no comunicar y en no exponer todo lo que estamos haciendo por detrás. Pero creo que todos los que estamos aquí sentados en esta mesa y todos los que formamos parte de las organizaciones de pacientes a nivel nacional luchamos mucho en mesas, en debates, en reuniones, en hospitales, con los personales sanitarios, con los equipos de las administraciones, trabajamos con los pacientes, trabajamos con todos los sectores para conseguir eso que se ha conseguido con tanto ruido, con tanta polémica y con tanta beligerancia, como decías tú. Yo creo que esas acciones que hemos hecho en silencio, quizá en lo que hemos pecado es en que no las hemos hecho evidentes, pero en todas las enfermedades que estamos representando aquí, que están representadas en las distintas organizaciones, hay medicamentos innovadores. No en todos estamos hablando de cura, como ha expuesto María, pero es que cuando tú evalúas los resultados de los estudios poblacionales, donde se compara salud perfecta con supervivencia y calidad de vida, la población valora la supervivencia y valora la calidad de vida, muchas veces por encima de la salud perfecta. O sea, ¿cuánto vale un año de vida? ¿Cuánto valen 3 años de vida? ¿Cuánto valen 5 años de vida? Es algo a lo que no le podemos poner cifras y a lo que no le podemos poner números. Yo creo que debemos tomar ejemplos de estos logros, de lo que se ha conseguido. Debemos tomar ejemplo del resultado. Debemos tomar ejemplo de haberlo sabido comunicar y mantenerlo sobre la mesa por un largo recorrido. La implicación que se ha conseguido de los medios de comunicación, la implicación que se ha conseguido de la sociedad. Pero no creo que debemos tomar ejemplo del proyecto global, de la manera que se ha hecho, no desde la plataforma, sí desde la organización de pacientes. Es nuestra opinión, ¿no? Al menos es la visión que tenemos. Y yo más o menos coincido. Realmente para conseguir un objetivo, estrategias puede haber un montón de estrategias que pueden ser viables, pueden ser eficaces. Cuando uno llega al punto de lo que han hecho los pacientes de hepatitis C, de tener que encerrarse porque están en una situación muy crítica y realmente lo puedo entender. Hay que llegar a eso. Yo sé que en el caso de celíacos no va a pasar porque los celíacos no están al borde de la muerte. Pueden tener los problemas que tienen, pero uno no se va a ver la tesitura de tener que ponerse en la puerta de un hospital, pero puede entender que en un momento crucial y cuando uno tiene, digamos, el precipicio ahí, se va acercando y sabe que tiene una solución y no ve forma de llegar a esa solución rápida, decidan lanzarse. Tampoco sé si estaban todos de acuerdo en hacerlo de esa manera, pero el grupo que lo hizo lo tenía clarísimo y lucharon por ello y bueno, creo que algo han conseguido y algo espero que consigan o que sirva como toque de atención para todos en general, las asociaciones para ver cómo enfocar futuras estrategias o cómo prevenir esto si en algún momento no nos interesa, que también puede ocurrir, que para no desbordar algún tipo de negociación, a lo mejor no nos interesa que haya, vamos a decir, un escándalo de este tipo, que al fin y al cabo lo ha sido. Pero en el caso de ellos, evidentemente lo entiendo. Sí, quisiera agregar algo. Esto realmente ha sido inicialmente, o pareciera ser, un problema de costes, ¿no? ¿Cuánto costaba el medicamento y por eso la barrera de entrada? En el área oncológica, y probablemente coincida con vuestra área, Esther y María, los medicamentos y sobre todo los medicamentos innovadores cuestan tanto o más que el medicamento por el que se ha levantado esta polémica en hepatitis C y estamos teniendo actualmente, y desde que ha venido toda la política de recortes, estamos teniendo muchísimos problemas de acceso a esos medicamentos innovadores. En algunos casos esos medicamentos pueden ofrecer un porcentaje de duda frente a una cura
y en otros casos pueden ofrecer larga supervivencia con calidad de vida. No hemos llegado a ese extremo, ojalá no tengamos que llegar a ese extremo, pero el problema es el mismo. El problema es de acceso al tratamiento y, como exponía Esther, es de acceso quizá no en Barcelona, no en Madrid, pero sí en Andalucía, sí en un pueblo pequeño del norte, ¿no? Y esto no debería pasar. Y allí tenemos que llamar también a la industria a colaborar con nosotros. Cuando discutimos el precio de un medicamento, pareciera que estamos desconociendo toda la inversión que hay detrás de años de investigación y desarrollo. Y creo que ahí también nos tenemos que integrar como organizaciones de pacientes para realmente transmitir a la industria dónde tiene que invertir esos esfuerzos, cómo valora el paciente los avances en cada una de las áreas, dónde debemos trabajar todos juntos por conseguir que esa investigación llegue a buen puerto, que lance un medicamento innovador que pueda tener repercusión en la mejora de la calidad de vida o de la supervivencia o del tratamiento, y luego, cómo no, exigir a la administración que allí donde está el medicamento, ese medicamento tenga acceso, porque a fin de cuentas lo estamos pagando todos a través de los impuestos. Entonces, se trata de dónde estamos invirtiendo y de qué manera estamos distribuyendo los recursos, ¿no? Yo creo que en eso estaríamos todos de acuerdo. Fíjate, has hablado ahora de la industria, María, también lo comentabas antes, reclamabas que quizás esas negociaciones entre las administraciones y la industria pues no fueran tan secretas, ¿no? y que tuvieran también la presencia de otros actores, como por ejemplo vosotros. ¿Alguna vez os han reclamado, os han llamado para asistir a ese tipo de negociaciones? ¿Os han reclamado protagonismo desde algún sitio? Nosotros sí. Sí. Sí, una vez que, bueno, también por nuestra parte, quiero decir que había una demanda por nuestra parte, teníamos miedo de que uno de los tratamientos para Parkinson saliese financiado, fuese desfinanciado, y sí que tuvimos ese contacto, tuvimos muy buena respuesta de decir por parte de la administración, por parte de la industria, se llegó a un acuerdo. Nosotros no entramos obviamente en una negociación de precio porque no es nuestro papel, pero sí que tenemos que tener un papel relevante en el sentido de decir esto lo necesitamos, porque lo necesitamos, este colectivo, o sea, esto no puede salir desfinanciado, y argumentar el por qué, ¿no? Que no hay otro tipo de tratamientos que puedan sustituirlo, etc. Entonces, yo creo que, bueno, en nuestro caso fue la verdad que muy satisfactorio, y por eso también lo reclamamos, ¿no? Porque creo que fue una buena experiencia y que realmente para la administración también es un buen punto, y también para las compañías el contar con la opinión de los pacientes. Se debería hacer más, supongo. Yo sí, creo que casos. sí. Yo creo que se... Ya digo que no entrar en la negociación de precios, o sea, que ese no es nuestro papel, obviamente, ¿no? Pero sí el valor terapéutico que puede llegar a tener ese tratamiento. A lo mejor también, porque bueno, tenemos en la cabeza a lo mejor desde fuera que las asociaciones de pacientes están solo formadas por pacientes afectados por eso, y no tiene por qué ser así. Hay profesionales, como por ejemplo Natacha, pero también podría existir la circunstancia de que representantes de la industria, del mundo de la farmacia, estuvieran también dentro de vuestras asociaciones y que se interesaran también por vuestro trabajo, ¿no? Eso sería un buen grado de interacción entre industria y asociaciones. No sé si en vuestro caso tenéis algún ejemplo de sería de farmacia. Yo creo que, como decía antes María, ¿no? Lo ideal sería, o Natacha, no sé quién lo dijo, poder negociar industria, administración y asociaciones de pacientes, ¿no? Eso hoy en día es prácticamente imposible, porque farmaindustria no permite que tengamos ninguna relación con las casas comerciales. Lo que yo creo que sí que debería servir todo esto como un toque de atención para que el gobierno viera que esta no es la vía de financiar el sistema, que esta no es la vía, así no podemos llegar. No puede ser que un farmacéutico en un hospital para dar un tratamiento a fibrosis quística se lo tenga que quitar a Parkinson o a cáncer. Esto no es la vía. Y es un argumento muy utilizado por la administración. Exactamente, esto es lo que... Pero es el pan nuestro de cada día de los farmacéuticos. O sea, los pobres tienen que aguantar todas nuestras críticas, pero realmente es que ellos tienen una parte de pastel que tienen que repartir, y para dar un tratamiento a uno se lo tienen que quitar a otro. Yo creo que ha llegado el momento de que las autoridades vean que este no es el camino,
que existía un fondo de cohesión y que existían unos fondos destinados que ha sido eliminado. Que ha sido eliminado y que esto debería retomarse porque la financiación de nuevos fármacos, afortunadamente, y como todos esperamos, la investigación avanza, cada día hay nueva generación de fármacos, claro que son caros, porque como decía Natacha, es que llevan muchos años investigando y apostando por un producto, entonces deberían ser conscientes de que esta no es la manera de tener un sistema sostenible, que deben recuperar ese fondo o crear una bolsa de medicamentos huérfanos, en fin, no lo sé, no soy experta, pero desde luego por el camino en el que vamos, pues vamos bastante mal. Es que yo no estoy de acuerdo con el argumento de que para dárselo a uno se lo tengo que quitar a otro, ese es un argumento a corto plazo. O sea, si yo pienso así, además es que en una reunión, bueno, no hace mucho, lo comentaba un responsable de farmacia, no, es que si financio hepatitis C tengo que quitárselo a fibrosis quística. No es cierto, tú financias hepatitis C y no tienes que volver a financiarla porque hepatitis C tiene una cura, en ese caso además, o sea, era un ejemplo malísimo. O sea, porque sí, es que si tú piensas en este año, obviamente, pero es que tú no puedes pensar en salud en un año, ni en 4. Es que salud es una inversión a largo plazo y hasta que no cambiemos ese chip será imposible. Claro, tendremos que escuchar argumentos como ese, ¿no? De que se lo tengo que quitar a uno a otro intentando confrontar a las entidades o a las personas con diferentes patologías, que yo creo que, bueno, pues es un argumento muy pobre. Bueno, pero no lo consiguen, ¿no? Enfrentaros, quiero decir. No. Una de las cosas que yo creo que tenéis que conseguir también es entre las diferentes asociaciones, bueno, algunas os habéis unido en federaciones, pero ya en distintas patologías, sí que uniros. No sé qué grado de interacción tenéis entre las asociaciones de distintas patologías. Si creéis que esa interacción es suficiente o debería existir una mayor implicación entre vosotras para luchar juntos por algo en concreto. Nosotros creemos que es insuficiente. De hecho, hace muy poquitos meses se ha creado una plataforma de organizaciones de pacientes con este objetivo, con el objetivo de aunar esfuerzos. Cada enfermedad tiene sus retos y sus necesidades particulares, pero sí que hay muchísimas que son comunes a todos. Y sí que creíamos que era necesario y además es una plataforma que se ha creado después de muchos años de trabajo entre muchas organizaciones, viendo la necesidad que hay de que tengamos una voz común ante la administración y que podamos defendernos, en este caso como enfermedad crónica, ante las necesidades y problemas que puedan ir surgiendo. Pero fíjate, Esther, que esa iniciativa de la que me hablas ha surgido después de muchos años de asociacionismo, porque, sí. Por ejemplo, vosotros lleváis 30 años, o sea, ha tenido que pasar mucho tiempo para que alguien de vosotros diga, joder, vamos a unirnos nosotros, aunque seamos de distintas patologías, para mayor fuerza. Sí, ¿no? porque hemos madurado. O sea, quiero decir, la plataforma sí. que es de la que habla Esther ha surgido ahora, pero sí que anteriormente sí que ha habido diferentes organizaciones, pero bueno, que tenían un modelo que a lo mejor no era el modelo que respondía a lo que son las asociaciones hoy en día, ¿no? Pero sí que ha habido intentos. Nosotros en nuestro caso, en algo más concreto, nosotros hemos creado la Neuroalianza con 5 organizaciones de patologías neurodegenerativas. O sea, yo creo que si nos movemos y sí que ha habido esa red, pero es verdad que conformarla como una entidad es más complicado también porque, bueno, pues también las organizaciones necesitamos un tiempo también de profesionalización, de asentar lo que nosotros queremos, cuáles son nuestros objetivos, y en el caso de la discapacidad, que es un claro ejemplo, yo creo que muy bueno de cómo se han organizado y cómo funciona, por ejemplo, el CERMI, ¿no? Que acoge a todas las organizaciones de discapacidad, es que llevan muchos años trabajando, llevan 60 años trabajando. Entonces, bueno, yo creo que todo tiene su proceso. Ten en cuenta que la mayoría de las organizaciones, la mayoría, son más o menos nuevas, de los años 90, no tienen 20 años. Y que, bueno, en ese se necesita un recorrido y una madurez, como decía antes que habían conseguido ellos, ¿no? En fibrosis quística, para poder llegar a ese punto. Pero sí que ha habido pequeños intentos y bueno, y que han ido funcionando en cada etapa, ¿no? Y ahora estamos en una etapa nueva, en una etapa en la que las organizaciones están más profesionalizadas, en la que requieren una mayor participación, una entidad a lo mejor pues más democrática que trabaje apoyando a cada una de las organizaciones, porque ya son de por sí más potentes, y en eso estamos ahora. Asociaciones más especializadas que
por ejemplo, en el caso del cáncer, sí que hay asociaciones de cáncer de una cosa, cáncer de otra, y os habéis unido un Sí, poco, pero precisamente claro, el principio, precisamente por para eso. ejemplo, del nacimiento de GEPAC fue ese precisamente. En este caso lo hicimos en torno al cáncer. Pero sobre este tipo de iniciativas coincido con María, bueno, con Esther y con Nacho, en que este proyecto de unión de esfuerzos también y ante determinados temas salir como una sola voz, viene de la mano de habernos profesionalizado, ¿no? Quizá hace muchos años se trabajaba de otra manera en las organizaciones de pacientes, pero hoy en día somos conscientes, hablamos hoy de las asociaciones de pacientes del siglo XXI y somos conscientes que tenemos que aprender de área tecnológica, tenemos que trabajar por la ética, tenemos que saber mucho de legalidad, tenemos que saber mucho de regulación en materia sanitaria y de medicamentos y de prescripción y de autorización y de generación de precio y de valor terapéutico, pero también tenemos que saber de economía y también tenemos que saber de términos legales para incapacidades, tenemos que saber asesorar a nivel social, pero a nivel legal y jurídico a un paciente, ¿no? Sobre esto hay iniciativas y además muy potentes en España. Tenemos el Foro Español de Pacientes, que además nació de un proyecto hermoso del doctor Albert Jovelli y que de la mano del Foro Español de Pacientes ha surgido la Universidad de los Pacientes, han surgido distintas iniciativas donde además se está tratando de integrar modelos que ya están mucho más maduros, que vienen de países como Suiza, como Reino Unido, otras áreas de toda la zona paneuropea. Y yo creo que tenemos que aprender de esas experiencias de otros que llevan unos pasitos por delante de la experiencia española y tenemos que apostar porque los pacientes estemos muy formados. Tú decías antes que no todos éramos pacientes dentro de las organizaciones, sí es así. Y de hecho yo he tenido largas discusiones, por llamarlo de alguna manera, sobre este tema. Yo creo que no ser paciente, no tener la enfermedad tú mismo, no te inhabilita para trabajar con y por los pacientes, precisamente por esa necesidad de profesionalizar el sector. Eso te obliga a integrar dentro de tu mesa de trabajo a profesionales que trabajan directamente en investigación, a personales que trabajan directamente con el paciente, a personales que trabajan directamente con el área legal. Y yo creo que todas las organizaciones de pacientes hoy en día tenemos departamentos que atienden las necesidades legales de los pacientes, las necesidades jurídicas, las necesidades éticas, las necesidades de trabajador social, los aspectos médicos, los aspectos clínicos, y trabajamos con la industria, como decías antes. Al menos en la experiencia de GEPAC podemos decir que nos hemos sentado con la industria en varias oportunidades, pero no solamente para analizar el valor terapéutico de un medicamento, sino también para exponerle proyectos y pedirle financiación. Y esto hay que reconocerlo. Yo ¿Y creo la que respuesta nos en ese caso, la respuesta en este caso que habéis conseguido, pues positiva? Ha sido positiva, por supuesto. Yo creo que todos nos necesitamos entre nosotros. La industria necesita de los pacientes y necesita de la administración, pero la administración necesita de las organizaciones de pacientes y necesita del personal sanitario. El personal sanitario necesita que le facilitemos la labor y que los médicos se dediquen a tratar enfermedades, a diagnosticar y a prescribir medicamentos y a trabajar por la vida de ese paciente, y no esté preocupado el personal sanitario por el valor económico de un medicamento o por si le van a aprobar en la cartera de farmacia un producto o porque me están aprobando el medicamento de hepatitis que tanto hemos mencionado hoy, pero al mismo tiempo me están quitando por detrás un medicamento innovador en Parkinson, en oncología o en celíacos, ¿no? El médico no puede estar preocupado por ese tipo de conceptos, y ese es el papel que tenemos que cumplir las asociaciones de pacientes del siglo XXI, al menos tal y como lo entendemos en el Grupo Español de Pacientes con Cáncer, que creo además que coincide con todas las exposiciones que estamos haciendo hoy. Juan Ignacio, vosotros en 30 años habéis interactuado con muchísimas otras asociaciones y sabes perfectamente de lo que te están hablando. Y además muy de acuerdo en lo de la profesionalización. Fíjate que todavía está la idea, y esto ocurre en la sociedad y le pasa a todos. Yo tenía esa idea antes de entrar a trabajar en esta asociación. Siempre ha estado la idea de que una asociación es un grupo de padres o de pacientes dando guerra y tal, y un poco por hacerles un favor, venga, que nos piden tanto, vamos a darle esto. Y esa idea debe cambiar. A la asociación nuestra llega gente y dan por hecho que somos celíacos. A mí me lo han dicho 40.000 veces. Tú eres celíaco, ¿no? Bueno, ¿y qué haces aquí? Bueno, pues es que yo creo que hay que empezar a infiltrar gente de todos los ámbitos con los que queremos colaborar. Es bueno que haya, vamos a decir, alguien infiltrado que tiene contacto directo
con ese ámbito, que puede ponerse en la piel. A mí me costó tiempo ponerme en la piel de los pacientes, porque yo podía ver la enfermedad celíaca desde el punto de vista de un biólogo, me encantaba pues lo que es una biopsia, lo que son inflamaciones, todo este tipo de situaciones que un paciente evidentemente no lo ve con la pasión que yo lo veo. Un paciente es un paciente que lo sufre y yo creo que esa empatía es necesaria. Y a veces para hacerse entender hay que conseguir que, pues eso, como dice la industria, la administración de alguna manera empatice, que no vean un grupo de padres dando guerra, sino que sean capaces de comprender el problema. Y en el momento que uno profesionaliza y empieza a meter profesionales de cada ámbito de la asociación a trabajar, pues les ayuda a ellos a entender el problema y a transmitirlo, digamos, a su ámbito, a sus colegas, por decirlo así. Y yo creo que es una manera buena de sembrar una implicación en la gente o en los distintos ámbitos con los que queremos trabajar, porque si consiguen entenderte no van a tener problema en ayudarte, estoy seguro. Has hablado de la imagen que a lo mejor podéis dar, lo que decía él, un poco pues, padres, madres afectados haciendo guerra, haciendo ruido, pero no es así, me estáis hablando de la profesionalización. Entonces, bueno, a lo mejor esa imagen podría estar en el debe de todos estos años. Hemos hablado de lo que habéis hecho bien, ahora podemos hacer un poquito de autocrítica todos. No sé qué cosas creéis que como asociación tenéis que mejorar de cara al futuro, o qué cosas creéis que habéis hecho no del todo bien o no todo lo bien que hubiera podido ser posible durante todos estos años para poder mejorarlas de cara al futuro. Hombre, siempre hay margen para mejorar, yo creo que antes, ahora, ¿no? Siempre encuentras cosas por las que trabajar y seguir mejorando. Yo creo que eso que comentabas de esa imagen de pues, padres, madres o personas afectadas, pues era necesaria, porque quién si no se iba a reunir o iba a conformar una asociación para luchar por los derechos de un colectivo. Pues no iba a ser un profesional, obviamente, ¿no? Iba a ser alguien que realmente estuviese afectado, y que yo creo que hoy en día sigue siendo necesario totalmente, ¿no? Que estén padres, madres y personas afectadas en las asociaciones, o sea, que no son cosas separadas. Una cosa es la profesionalización de la entidad para cosas como, en mi caso, pues la gestión, o que puedas tener pues un psicólogo para la atención psicológica, pero que la necesidad de que tanto personas con Parkinson, en nuestro caso, como familiares, estén involucradas y que te digan qué es lo que necesitan, cuáles son sus retos, sus necesidades, sus problemas, es totalmente necesario esa empatía, que exista esa conexión, y esas personas siguen ahí, de hecho están por encima de los profesionales porque están en la junta directiva, y la junta directiva y la asamblea son las que dirigen un poco y están por encima, ¿no?, de los profesionales. Bueno, además Esther es que es madre. Yo es que estoy completamente de acuerdo, porque además no vamos a hacer lo que tanto criticamos a la administración, ¿no? Que criticamos a la administración, hacen todo para el paciente sin contar con el paciente. Entonces nosotros tenemos que contar con el paciente, porque somos pacientes, porque afortunadamente somos pacientes, como ya hemos hablado, empoderados, somos expertos. También hay muchos padres profesionales, hay muchos adultos profesionales. Me parece importantísima la visión que ha dicho Nacho, ¿no?, de que haya una persona experta, profesional en el grupo, que no tiene por qué tener la enfermedad, pero que te puede aportar muchísimo valor y muchísima credibilidad. Pero yo creo que es muy importante mantener la estructura de padres y familiares. Y en cuanto a la mejora, por lo menos yo mirando hacia mi propia entidad, quizás también lo hemos comentado antes, yo creo que quizás tenemos que mejorar muchísimo a la hora de comunicar. No comunicamos bien lo que estamos haciendo, el trabajo que hacemos, el valor que aportamos a la sociedad, este tipo de cosas, generalmente porque no tenemos recursos para dedicar a la comunicación, y porque desgraciadamente también los medios de comunicación, si no estamos en la calle con la camiseta durmiendo, pues tampoco nos hacen mucho caso. Es cierto que sí, pasa el día de las enfermedades raras y sale un acto, pero realmente no nos mantenemos en el tiempo dando información. Quizás yo creo que esa es una asignatura pendiente, comunicar y saber aportar tanto a la administración como a la sociedad el valor que tienen las familias que padecen una enfermedad o una discapacidad, que tienen muchísimo que aportar. Sí, el tema de la comunicación, estoy de acuerdo, es algo que creo que de lo que carecemos la mayoría de asociaciones, y lo dice mucha gente. No sabemos, ni siquiera a veces los propios pacientes son conscientes de todo lo que hace su asociación, una vez que más o menos ellos están ya con su problema más o menos encarrilado,
o solucionarlo. Así que... Además, el tema de la comunicación sí que va cambiando y muy rápido, continuamente, y muy rápido. porque hace 10 años no nos imaginábamos lo que iba a pasar con Con nos redes hablan de sociales, Twitter y claro. de Facebook, y es que no tenemos ni idea de lo que es Twitter y Facebook, y ahora, gracias a eso, seguro que habéis encontrado también un canal para llegar a mucha gente, ¿verdad? Sí, yo creo que las asociaciones tenemos que mejorar nuestro papel mediador. Necesitamos al paciente integrado en la organización, como no, porque es el que nos da la perspectiva del paciente, la perspectiva de la necesidad y la perspectiva de hacia dónde debemos ir. Pero la organización debe profesionalizarse en las áreas de intervención y en la capacidad de negociación. Y luego, como no, en la comunicación de esas intervenciones y esas negociaciones, y sobre todo en los resultados que conseguimos cuando los conseguimos, que creo que no lo estamos haciendo y ha quedado evidente en esta campaña de la plataforma de la hepatitis C, porque comentábamos antes que fantástico porque se ha conseguido mantener sobre la mesa durante mucho tiempo, y quizás en otros proyectos que hemos abordado desde otras organizaciones no hemos sido tan eficaces en mantener esto. Creo que tenemos una materia pendiente en el área de financiación. Todas las organizaciones de pacientes actualmente, muchas nos financiamos desarrollando proyectos propios, tratando de conseguir inversión, pero no tenemos totalmente integradas a las organizaciones, a la empresa pública, a la empresa privada, a la administración, ni siquiera. Creo que tenemos una materia pendiente por integrar a la sociedad también en esa financiación. Podemos observar modelos americanos, europeos, donde toda la sociedad está implicada en la financiación de estas organizaciones, y creo que eso nos ha dificultado muchísimo el trabajo, muchísimo la profesionalización, porque no tenemos recursos. Trabajamos todas con muy pocos recursos, y si evalúas realmente el nivel de ingresos que tenemos las organizaciones de pacientes, somos tremendamente eficaces, porque sacamos muchísimos proyectos adelante y conseguimos muchísimas cosas, y estamos tan preocupados por cómo administrar esos recursos que nos olvidamos precisamente de cosas como comunicar. Pero para eso necesitamos vuestra colaboración de los medios de comunicación, cosa que agradezco este tipo de iniciativas, porque lo ha comentado Esther, pareciera que si no desarrollamos acciones polémicas y controversiales y mediáticas, no contamos con la misma cobertura. Entonces yo creo que es indispensable, o creemos desde EPAC, que es indispensable contar como vosotros como parte de nuestro proyecto, de todos los medios de comunicación a nivel nacional, aprender de otros modelos que como dije antes, llevan unos pasos por delante, y que realmente se haga nuestra voz también, porque es la única manera de mantener sobre la mesa determinados temas en los que tenemos que avanzar, en los que tenemos que conseguir muchísima más implicación del paciente en las decisiones que se están tomando en materia sanitaria, pero también en el reconocimiento de los problemas, en la crítica, y no la crítica por la crítica, sino tenemos que mejorar cómo criticamos y cómo aportar una solución en el momento que hacemos evidente esa crítica, ¿no? En ese sentido, creo que tenemos muchísimo por hacer, no quedarnos en denunciar el problema, sino, venga, este es el problema, pero aquí te llevo la solución. Si no soy capaz de presentarte la solución, soy parte del problema. Entonces, ahí tenemos un grandísimo trabajo por hacer, y eso pasa por tener muy clara la integración de los profesionales de cada una de las áreas que tenemos que cubrir dentro de nuestras organizaciones, para saber llevar al paciente de la mano durante todo el recorrido y saberle dar ese poder del que tanto hemos hablado hoy. Bueno, antes de pasar a las conclusiones, me gustaría también pasar por encima un poquito de lo que ella ha hablado de la financiación. No sé, bueno, ella, el caso de GEPAC, habéis nacido en 2010, en plena crisis, o sea que sois seguro unos ingenieros económicos que, como tú bien dices, con poquito sacáis muchísimos recursos. Sí, porque fíjate, nosotros tenemos una cuota anual que es ínfima, o sea, un menú de calle te cuesta lo mismo que nuestra cuota anual, y todos los servicios que brindamos a los pacientes son gratuitos, ¿no? No sé si es la vía o no que fuese así. Hasta ahora lo hemos querido hacer así porque creemos que son servicios que deberían estar dispuestos por el sistema sanitario y no están dispuestos. Es falso que nuestro sistema sanitario es gratuito, no es gratuito nada, lo pagamos cada día con nuestros impuestos, con lo cual todos estamos echando dinero a esa hucha todos los días de nuestra vida, use o no use el sistema sanitario. Y yo creo que en ese sentido tenemos que cambiar la mentalidad. Y la manera como nos hemos financiado hasta ahora es esa, es desarrollando proyectos, poniéndoles números a esos proyectos y presentándolos
a distintos actores que pueden proveer ese dinero para esa financiación, pero no tenemos un programa de financiación permanente durante todo el año que te permita garantizar los salarios, las nóminas, los locales, la luz, el agua, el teléfono, lanzar una campaña de comunicación, una campaña en medios, asistir a formación, porque todos nuestros profesionales dentro de las organizaciones asisten de manera permanente a congresos, a foros, a seminarios, estamos en constante formación, creo que para todos es así. Cuando queremos desarrollar investigación, por ejemplo, tú has hablado muchísimo de investigación, María ha hablado mucho de investigación también, Esther, nosotros mismos hemos hecho este informe, por ejemplo, de las necesidades de los pacientes de cáncer, a raíz del cual hemos editado y publicado un manual para el superviviente y eso ha costado muchísimo dinero sacarlo adelante. Entonces pareciera que si no estás vendiendo un producto detrás, pareciera que cuesta muchísimo más trabajo conseguir esa financiación porque no se ve la repercusión inmediata económica, cómo le saco yo valor, pero es nuestro trabajo, como decía Esther, ponerle números a ese valor agregado que sin duda estamos aportando a la sociedad. Para el resto, seguro que bueno, esta crisis os ha trastocado mucho en el tema de la financiación, ¿no? Porque seguro que antes de la crisis pues se contaba con algún tipo de subvención, ¿no? que a lo mejor pues, ha llegado de la tijera y se ha cortado. No sé cuál es vuestra experiencia en cuanto a financiación y qué creéis que se puede mejorar o hacia dónde nos encaminamos para que las asociaciones se financien de manera efectiva y eficiente. Bueno, concretamente, a lo mejor nosotros a veces no tenemos la suerte que celíacos hay muchos. Tenemos en Madrid asociados cerca de 9.000 pacientes, entonces simplemente con la cuota de los socios tenemos la principal fuente de ingresos. Entonces no hay un plan de financiación por parte de la administración que sea estable, aunque sí que es verdad que de forma eventual para determinados proyectos o sí, contáis con apoyo. Intentamos contar con apoyos y es verdad que con la crisis se reducen, pero bueno, siempre hemos intentado, para temas concretos, reedición de manuales, organización de algún evento o algún programa o analizar productos, que es algo que siempre hemos hecho de forma rutinaria para garantizar en este caso que lo que se supone que es sin gluten realmente es sin gluten, sí que las consejerías implicadas intentan colaborar, pero como plan central y estable no lo hay. Y yo creo que debemos intentar ser autosuficientes en ese caso para depender menos en la medida de las posibilidades. A lo mejor en fibrosis quística que hay o en otro tipo de patologías que tienen pocos pacientes es inviable tener una fuente propia de financiación. Hay que buscar y hay que luchar por ello. Es inviable porque somos... Y no lo puedes contar. Es muy inviable. Somos como 2.000 personas en todo el país, claro. Con lo cual, imagínate, no podemos vivir de las cuotas de los socios. Además que no nos gustaría, o sea, ojalá no pudieras cobrar, aunque sean cuotas, como decía Natasha, ínfimas, ¿no? Pero algo porque tienes que sobrevivir, aunque somos supervivientes, porque yo muchas veces comparo la economía de una asociación como una ama de casa hace en su casa, ¿no? Pues que una semana tienes para ternera y otro filete, otra semana pues no tienes para nada y tienes que sobrevivir, ¿no? Y lo conseguimos porque además somos muy eficaces, como decía. Y claro que han caído las fuentes de financiación. Antes había una importante fuente de financiación con las obras sociales de los bancos en las que todos contribuíamos y ya sabemos dónde se ha ido el dinero de los bancos, ¿no? No voy a extenderme más en el tema bancos. La administración, por supuesto, han recortado todas las subvenciones, las empresas por la crisis también, con lo cual es realmente muy, muy difícil conseguir financiación. Es muy difícil. Es un trabajo además ahora de llamar a puertas, ¿no? Es decir, sí. Oye, ¿no? Me imagino también para la financiación de ir llamando puertas para conseguirla, para ser autosuficientes, que es el objetivo. Claro, pero fíjate, es que no tenía que ser así. Autosuficientes es una palabra un poco rara para nosotros. Quiero decir, autosuficientes es lo que tú decías, ¿no? Con las cuotas de los socios, pero autosuficientes, yo creo que la clave está en diversificar los recursos, ¿no? En decir, bueno, pues ni el 30% privado, eso sería lo ideal, 30% público, 30% de recursos propios, ¿no? En nuestro caso, recursos propios, pues a través de las cuotas de las asociaciones, no de los socios, porque son las asociaciones las que trabajan directamente con los afectados. Y, por ejemplo, nosotros por la formación que realizamos, que es otra de las líneas que también abrimos pues, para poder también cumplir dos objetivos, ¿no? Formar a las personas y a los profesionales y también poder financiarnos. Pero es verdad que es muy complicado, que sobre todo también para las asociaciones, ¿no? Las locales,
que las pequeñitas lo están pasando mal. O sea, nosotros tenemos asociaciones de las 45, hemos tenido algunas que han tenido que cerrar, que han desaparecido, que no pueden seguir manteniendo los servicios o que han tenido que quedarse al mínimo, ¿no? Simplemente pues ofreciendo apoyo e información sin poder ofrecer otro tipo de servicios más allá. Entonces sí que es un problema y yo creo que es muy importante fomentar el asociacionismo. O sea, yo creo que es algo que es un papel que no puede ejercer otro agente, o sea, que tienen que ser las propias personas las que trabajen por eso, ¿no? Por defensa de derechos. Es que nadie puede hacer ese trabajo si no es el propio colectivo. Bueno, pues vamos a ir terminando, vamos con la ronda de conclusiones. En un minutito, muy concisos todos, vamos a sacar las conclusiones. Vamos a empezar en el orden inverso al que lo hemos empezado, en vez de por Natacha, vamos a empezar por María. Así que María, bueno, una última conclusión sobre los retos a los que se enfrentáis las asociaciones de pacientes en los próximos años. Bueno, yo creo que principalmente, aquí ha quedado claro que las organizaciones de pacientes somos un colaborador indispensable en tema sanitario, tanto para la administración como para profesionales médicos, como para la industria farmacéutica, ¿no? Y que tenemos que estar en la misma línea y en las mismas mesas de debate que el resto de los agentes implicados. Para mí eso es lo fundamental y es el reto principal que tenemos, ¿no? El reivindicar el papel que tenemos como organizaciones de pacientes. Y luego, bueno, pues tenemos otras áreas de mejora, pues como puede ser, como comentaba Esther, la comunicación o el acercarnos más a las personas afectadas. En nuestro caso hay 150.000 personas en España diagnosticadas de Parkinson. Sabemos que calculamos unas 30.000 más sin diagnosticar y solo tenemos un 10% de asociados, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros ese es un reto, el cómo llegar a esas personas y dar a conocer la labor que estamos desempeñando desde las asociaciones y cómo ellos, uniéndose al colectivo, pueden ayudarnos a nosotros a conseguir mejoras en su calidad de vida. Esther. Mientras más difícil, ¿no? Porque ya cuando llegues a Natacha ya va a ser bastante complicado. Bien, para mí yo creo que también una conclusión importante es que el paciente debe retomar ese papel de protagonista dentro del del sistema sanitario. Yo creo que se habla mucho de que el paciente es el eje y es el centro del sistema sanitario, pero todos sabemos que esto no es así y que debería serlo, porque cada vez se diseñan más políticas y más estrategias para los pacientes sin contar con los pacientes. Y ya creo que hoy se ha quedado bien claro y demostrado que las asociaciones de pacientes ya somos maduros, ya somos expertos, ya tenemos capacidad para poder expresar y decir qué es lo que necesitamos, y creo que ese cambio debe ser, pero inmediato, el tomar efectivamente el centro del sistema, el paciente, y que no se hagan las políticas sin contar con el paciente. Pues yo resumo diciendo que a lo mejor lo que tenemos que hacer es una reconversión. El papel de una asociación en el día de hoy no es el que era hace 20, 10 o 30 años. Las cosas cambian, las necesidades cambian. Yo creo que tenemos que identificar nuevos retos y buscar nuevas fórmulas para afrontarlos. En cuanto a financiación, que sí que es verdad que a lo mejor no debe recaer solo en pacientes, solo en administración, posiblemente hay fórmulas que no están exploradas todavía y son viables y se pueden buscar. Y creo que tenemos que seguir identificando nuevos retos. Muchos problemas con los que lucha una asociación se acaban resolviendo porque realmente es el objetivo. Y no hay que agarrarse a los problemas que dieron origen a una asociación. Posiblemente hay que ir un poco identificando los nuevos problemas y cambiando la forma de trabajo y la forma de afrontar estos nuevos problemas. Natacha, para finalizar. Bueno, creo que está todo dicho. Yo apostaría también por la concienciación y sensibilización social y ciudadana. Creo que es indispensable la implicación de toda la sociedad en esta batalla, porque pareciera que hasta que no nos toca de cerca no nos metemos en la lucha, ¿no? Y esto pasa en el cáncer y supongo que pasa en todas. Y por eso precisamente la falta, por ejemplo, de la cultura del mecenazgo, ¿no? tan común en otras sociedades. Y eso pasa por ser responsables, por actuar con responsabilidad en cada una de las áreas que nos toca intervenir, mejorar nuestra capacidad de negociación y integraros a vosotros como medios de comunicación para que nos ayudéis en esta labor. Bueno, pues hasta aquí el debate de hoy de Sanitaria 2000, las asociaciones de pacientes del siglo XXI.